Incluso ahora me pregunto si no fue ese maldito frío siberiano el que nos provocó al hechizo de una histeria colectiva y una alucinación compartida. ¿Qué otra cosa podría explicar la materialización en carne y hueso de esas horribles palabras de Nietzsche? Está muerto, y nosotros lo matamos. No me atrevo a decir su nombre. Recuerdo vividamente las descripciones de los hombres estirando esa maldita piel entre ellos para el fotógrafo, y el inquietante destello del lente que arruinó la imagen al revelarla, algo que ninguno de ellos presenció en su momento. No soy para nada un hombre espiritual, criado en una época de tanta razón y ciencia, nunca dado a la superstición o a las trampas de los mitos. Qué irónico y estúpido que ahora desee tener algún poder al que invocar, ante el que postrarme, al que suplicar misericordia. Ahora que podemos estar seguros de que, en el vasto cosmos, más allá del alcance de nuestros instrumentos astronómicos, no hay nada que responda sin un silencio aullador. Entiendan que he visto cosas durante las guerras que ningún hombre debería, y de hecho, que pensé que ningún hombre podría. Recuerdo una fotografía de un parecido inquietante con la que he mencionado, y aunque no estuve presente para ese suceso, me la relataron después con lujo de detalles grotescos y me mostraron la evidencia física. Fue impresa por algún fotógrafo perturbado. Fue un acto nacido de la guerra de continuación, y nuestros hombres se encontraron detrás de las líneas enemigas, desesperados. ¿Por qué actuaron siguiendo un instinto tan bajo y voraz? Lo puedo entender. Es un relicario desafortunado de nuestro pasado primitivo, que a veces se manifiesta en tiempos de una presión inimaginable. Pero ¿por qué eligieron capturar ese momento, como para memorializarlo, congelarlo tan sólidamente como el paisaje infernal finlandés que lo rodeaba? No lo sé. En la fotografía, desplegada entre varias ramas y estirada con fuerza por la mano de algún soldado oculto, estaba la piel de un antiguo camarada. El efecto era como las pálidas alas de un ángel, o los de algún monstruoso murciélago, demasiado humano, animándose en los árboles. En un carro cercano se colocaron los restos. Una parte de una pierna, una mano congelada, y lo más terrible de todo, la cabeza de un hombre traicionado por sus compañeros, con los ojos cerrados por el frío intenso como si estuviera dormido. No debía tener más de 20 años en vida. Estas, y otras atrocidades que presencié durante la guerra, pero ahora todo parece un recuerdo lejano, vestigios de una época más inocente. Recuerdo esas imágenes perversas de la barbarie del hombre, solo porque palidecen en comparación con las obtenidas en esa expedición. No habíamos viajado a ese país inhóspito con un propósito tangible. Un colega, llamado Richard Tater, había propuesto una hipótesis absurda, siendo tanto un hombre de ciencia como de crianza católica, cuyos principios nunca lo abandonaron incluso cuando alcanzó prominencia en su campo como geólogo e historiador. Los dos éramos veteranos de las guerras, y tuvimos la desgracia de vivir para ver los primeros disparos de una tercera, que comenzó en algún país remoto del este, prometiendo ser peor que sus predecesoras. Me reveló su creencia, pues era forzado llamarla una hipótesis comprobable, de que Dios había abandonado a la humanidad a su suerte, como lo evidenciaban la sucesión de guerras y la llegada de horrores como el gas mostaza y la bomba atómica. Le pregunté a Richard en broma, ¿qué haría entonces Dios con todo su tiempo infinito, si no era observar el panorama de la Tierra? Donde esperaba una réplica jocosa, los ojos de mi compañero se nublaron y enmudeció. Sin decir una palabra, sacó del cajón de su escritorio un librito sucio, como el diario personal de algún frontiersman rústico. Al abrirlo frente a mí, mostraba un texto minúsculo y apretado de contenido indescifrable. Le pregunté en qué idioma proponía que estaba. El idioma de del cual he pasado el último año traduciendo partes. Parece seguir una variedad antigua de sánscrito, con extrañas apariciones de griego, latín e incluso ruso moderno. Lo recuperé durante una prospección geológica para las centrales hidroeléctricas a lo largo del Angará, en una cabaña remota con escasos y toscos muebles. Créeme, ningún hombre podría vivir ahí y prosperar, ni siquiera sobrevivir. Nada en los alrededores mostraba las herramientas características de un trampero. Ni siquiera había un fogón para cocinar, o una cama. Estaba vacía, pero claramente mantenida y de construcción sólida. Pero escúchame ahora. En un año solo he logrado traducir una frase de las 400 páginas aproximadas. Una sola frase en 3 líneas de prosa apretadas, enloquecedoramente condensadas. Decía, me esconderé. Y la firma al final de ese extraño libro, en un inglés inconfundible. Y lo que más parecía perturbar al pobre Richard era el evidente estado de finalización de las memorias, cuyos detalles seguían siendo un misterio para él. Su comportamiento extraño durante el último año no había pasado desapercibido para mí, pero lo había atribuido simplemente al estrés de un académico sobrecargado de trabajo y a las pequeñas molestias de la vejez. Y sin embargo, ahí estaba, negándose a ceder en cuanto a la autenticidad de su artefacto.
que era real, podía atestiguarlo. Que alguna persona había firmado con esas extrañas iniciales, estaba de acuerdo, pero llegar a decir que el señor mismo lo había escrito era una tontería de la clase más perturbadora. Pero Richard no se dejaba convencer. Decidí tomar una licencia para los dos, esperando que otro viaje a esa choza, que sin duda estaría en ruinas por los elementos, aliviara su mente sobrecargada y volviera a ver las cosas racionalmente. Con esa agenda nos adentramos en Siberia, tomando una parte del trayecto por el ferrocarril Baikal-Amur, una gran maravilla de la ingeniería iniciada por esas multitudes de prisioneros de guerra alemanes y japoneses, y terminada por las manos voluntariosas de jóvenes rusos años después. Richard jugueteó con su maldito libro durante todo el viaje, como si aún pudiera obtener alguna información de sus divagaciones. Desdeñó el campo que pasábamos, pero en un intervalo hizo una observación extraña. Si el permafrost se llegara a derretir, los rieles y el tren condenado sobre ellos se hundirían en las turberas de abajo. No dio ninguna explicación después de esto y permaneció en silencio hasta que partimos para la parte del viaje a pie. De esa caminata fría y silenciosa puedo decir poco. Richard estaba ocupado con el libro, más ensimismado que antes, por lo que la tarea de la navegación recayó completamente sobre mí, con solo una ocasional pista de mi colega sobre dónde se encontraba su fantasmagórica cabaña. Por algún loco sexto sentido, por suerte, nos llevó al lugar sin prestar mucha atención a su lectura, y ahí estaba la cabaña. Los ventisqueros de nieve casi la habían cubierto y nos dedicamos a la tarea de cavar un camino hacia la única puerta, una labor en la que Richard no vaciló. Entró con determinación de fanático, y su descripción previa resultó ser cierta. La única habitación no contenía nada de importancia, aparte de un taburete y una mesa de mala construcción. Si Richard había esperado encontrar al Señor Todopoderoso sentado en su trono, rodeado de querubines cantores, estaba profundamente decepcionado. Pero no mostró indicios de desesperación. Que la cabaña estuviera ahí parecía ser prueba suficiente para él, e insistió en sentarse en esa mesita fea y examinar el libro más a fondo, como había hecho durante el año pasado. No luché mucho contra esto, esperando que una hora más o menos de contemplación rompiera su trance, pero mientras tiritaba fuera, me preocupé cada vez más por el hombre. Después de que pasó una hora según mi reloj, salió abruptamente de la morada desolada, con los ojos desorbitados, y por un breve momento le tuve miedo. Los cuadernos, dijo. Dame los cuadernos. Habíamos traído con nosotros, entre los suministros más prácticos, nuestro equipo académico habitual, mucho papel y plumas. No pudo esperar a que yo buscara en las mochilas y se abalanzó sobre ellas, arrojando artículos a la nieve con abandono hasta que obtuvo su premio, y con eso regresó al escritorio interior, sin siquiera cerrar la puerta detrás de él. Con una reluctancia que nunca entenderé, pero que ahora sé que estaba más que justificada, me acerqué a él por detrás. Sus hombros y el brazo que sostenía la pluma se convulsionaban, como si hubiera sufrido un ataque, o como si el frío se hubiera apoderado de él. Llamé su nombre y no obtuve respuesta. Y cuando me situé sobre él, de modo que podía ver lo que estaba transcribiendo en las páginas en blanco, me sentí enfermo. Ningún hombre podría escribir tan rápido, con tanta fiebre. Su mano se movía como las alas de un insecto, sino con mayor rapidez. En segundos llenaba una página y pasaba a la siguiente. Me di cuenta con terror que su extravagante ejercicio de destreza no producía galimatías, como había supuesto, sino caracteres legibles. Aunque la frecuencia con la que pasaba las páginas, y pasaba a otro cuaderno cuando el anterior hacía imposible un análisis detallado, deduje de algunas frases sueltas que parecía estar dictando la totalidad de la Santa Biblia, como si lo hiciera de memoria. Pero todo el tiempo sostenía en su otra mano ese maldito diario, que estudiaba incluso mientras escribía. Me negué a creer que en realidad estuviera traduciendo esa reliquia de mente. Seguramente un hombre de su formación podría recitar la Biblia completa, no era algo inaudito en hombres dedicados. Pero en minutos concluyó el libro de las revelaciones y siguió escribiendo, siguiendo mirando su hallazgo, y esta locura continuó durante quizás 40 minutos, hasta que llenó cada pedazo de papel en blanco que habíamos traído. El hechizo insano pareció abandonarlo, pues por fin se quedó quieto en el escritorio, respirando con dificultad, cubierto de sudor a pesar del frío. Dejó a un lado el viejo diario y giró en su asiento hacia mí. Nunca olvidaré sus ojos y la multitud de penas y horrores que contenían. Esos no eran los ojos de Richard. No era la voz de Richard la que hablaba, sino la de algo destrozado. Lo matamos. Lo matamos. Realmente lo matamos. Esto lo repitió, y ninguno de mis intentos de reanimarlo logró sacarlo del estupor. Pronto perdió sus fuerzas y deslizó su cuerpo contra una de las paredes, sentándose impotente, murmurando para sí.
Supe que estábamos en problemas ahora, con el estado de mi compañero. Preparé una comida con el equipo de cocina portátil e insistí en que comiera algo, lo cual hizo sin pasión y solo ante mi insistencia. Esperaba darle tiempo para recuperar su fuerza y su cordura, para que pudiéramos emprender el viaje de regreso. Mientras tanto, la mesa y sus libros esparcidos captaron mi atención. No quería alimentar sus delirios, pero conjeturé que quizás sus divagaciones contenían alguna clave de su repentino estado maníaco. Empecé con el primer libro. Como se mencionó antes, era una recitación precisa de la Biblia del rey Jacobo, pero no sin desviaciones que me desconcertaron. No soy teólogo, pero incluso mi conocimiento superficial del texto me decía que esta traducción tenía adiciones, algunos párrafos enteros que ninguna Biblia contenía. Estos añadidos y divergencias iban desde alteraciones importantes al texto original, hasta pasajes completamente nuevos que añadían detalles o incluso contradecían los capítulos. Esto continuó una y otra vez, y parecía que ninguna página había sobrevivido sin alterar. No pude soportar más, y procedí con el libro de las Revelaciones, cuyos detalles, ya de por sí extraños y espantosos, habían adquirido un terror y una claridad insondables. Más allá de esta traducción comenzaba lo que supuse que era un diario en primera persona. Comenzaba con Yo soy, y relataba una historia increíble, como una mitología oscura y olvidada. Que estas palabras hubieran nacido de la imaginación de Richard me enfermó. Realmente parecía haberse convencido a sí mismo de que estaba traduciendo las mismas memorias de Dios en la carne, que había bajado de los cielos, tomado forma mortal como su hijo antes que él, y se había escondido en los bosques, tan lejos del hombre como le fuera posible, para narrar, y luego olvidar, su creación bastarda. Seguían descripciones tan vividas de locura que me pregunté si yo mismo no había soñado esa terrible lectura. Describía a los ángeles siendo hervidos en una gran sopa y consumidos antes de su partida, para no tener que alimentarse de los animales o plantas del mundo. Se relataba con detalle la agonía de tomar forma física, la condensación de su totalidad en una singularidad, que tardó años en asentarse en una forma satisfactoria. Describió esos años como un deambular líquido, un fantasma de niebla sangrienta y efluvio incipiente que acechaba los bosques. Hablaba de las guerras con una desapegada apatía. Me pregunté qué tan cruel debía ser una persona para describir el sufrimiento en términos tan insensibles. A medida que la diatriba proseguía, se convertía en una arenga de una longitud excepcional. Una y otra vez el escritor insistía en que no tenía culpa, sin remordimiento, totalmente inviolable en todo aspecto. La degradación de su conciencia suprema, una mera masa de grasa e impulsos eléctricos, lo agonizaba, y parecía instilar en él una especie de locura. De todos los hombres, elogiaba a los Hitlers, los Stalins, los Gengis Khan y tantos carniceros anónimos que llenan nuestros titulares con actos grotescos de depravación contra sus semejantes. Ellos tenían la clave del cielo, decía. Arrojé el libro lejos, y estaba preparado para irme de inmediato, pero vi que Richard de repente se puso en un modo más estricto, y tomó mi mano. Me miró a los ojos con una determinación acerada, no con la pena sin sentido que había expresado antes. Lee el resto, dijo. Lee el resto. Entendí que no tenía intención de permitir nuestra partida hasta que yo lo hubiera complacido, y temía el estado que podría apoderarse de él ante mi negativa. Así que comencé con el último libro, y su contenido me despojó de toda razón y racionalidad, como evidentemente le había sucedido al pobre Richard. El narrador no daba ningún año. Deduje por las descripciones de los campos de trabajo que era poco tiempo después de la Segunda Guerra. El Ejército Rojo lo había encontrado por pura casualidad, y de inmediato supieron que miraban el rostro de Dios, aunque ese rostro fuera un revoltijo de ojos, nariz, barba y cabello desgreñado, una persona completamente desvinculada de la humanidad. Los militares y científicos no lo contemplaron con asombro, sino con terror, y no cayeron a sus pies para adorarlo y ofrecer lágrimas, sino que de inmediato lo ataron como un prisionero y se lo llevaron a una instalación. Tal era su deterioro en ese punto que no pudo resistirse. Un odio innato embargó a sus captores. Alguna repulsión primordial hacia su descubrimiento los impulsaba. Incluso los científicos a los que se les encomendó analizar el espécimen, con la esperanza de que pudiera guardar secretos beneficiosos para los soviéticos, apresuraron su tarea y solo se acercaron con timidez al extraño atado con una camisa de fuerza, no por miedo sino por asco. Algo de valor científico parecía extraerse de él, y si se podía obtener más, los oficiales lo impidieron. Durante 10 años lo ejecutaron, a esa criatura de ojos vidriosos que se hacía llamar Ip cuando aún podía hablar. Sobrevivió al pelotón de fusilamiento, se retorció al final de una soga durante meses, soportó quemaduras y electrocución. Pero cada nueva tortura parecía desgastar la voluntad y la constitución del temido prisionero.
Por fin, varias explosiones de hidrógeno, detonadas en sucesión, demostraron ser efectivas para penetrarlo. Estaba como una víctima de quemaduras, y su condición para entonces era tan catastrófica que cuando un oficial solitario se acercó a él y disparó una sola bala de su pistola, acabó con el ser. Oficialmente, fue ejecutado por crímenes contra la humanidad. Temblando, parecía entrar y salir de mis sentidos. Reuní suficiente rigor científico para preguntarle a Richard cómo había continuado esta narrativa, si su autor estaba así atado y maltratado. Richard respondió sin pasión. Le permitieron seguir escribiendo, documentar todo lo que le infligían, y escribió hasta el final, hasta que detonaron la primera bomba y le quitaron el diario. Entonces supo que moriría. Solo puedo especular qué ha sido de Richard desde esa excursión terrible. Ha desaparecido, y temo lo peor para él. Incluso ahora cuestiono mi recuerdo de los eventos, sin el único testigo que verifique mi memoria. Inquirí con un amigo personal que ocupa un alto puesto militar, y solo se rió de mis vagas preguntas, y no lo culpo. Por supuesto que tal locura no había ocurrido, y si por alguna chance inescrutable hubiera ocurrido, no quedaría registro de ello. Antes de su desaparición, Richard se llevó consigo el diario y sus aparentes traducciones, y nada del evento queda excepto lo que escribo ahora. Realmente había pensado en enterrar todo el asunto en los recovecos de mi mente, aceptarlo como la triste deterioración de lo que una vez fue un hombre orgulloso. Pero una cierta sospecha insidiosa, que se mantiene en los límites de mi anciana imaginación, me obligó a guardar esto para la posteridad, incluso mientras sospecho que tal acción pronto será irrelevante. Perdónenme por decir una digresión filosófica, que no es mi estilo habitual posiblemente para decir la conclusión de esta narrativa. Si esa cosa que no nombraré fue ejecutada por crímenes contra la humanidad, y nuestro mundo aún persiste, no nos lleva a esa paradoja la conclusión de que de alguna manera nos hemos librado de un gran mal inconocible que nos ha prevalecido desde el amanecer de los tiempos. ¿No deberíamos ver una nueva verdad sobre nosotros, como proclaman esos jóvenes esperanzados en canciones? Si la fuente es cortada, ¿de dónde emergen entonces los nuevos terrores? ¿Por qué el mundo simplemente no se dispersó como Richard? ¿Y por qué, cuando me acuesto por la noche y miro al vacío sin fin en las tardes despejadas, mis ojos que a veces no pueden dormir, llegan a percibir cada vez menos estrellas con cada día que llega a pasar? Ya lo habíamos encontrado. Dios está muerto, y nosotros lo matamos.